Hola amigos de Godín Financiero, ¿cómo están? Soy Omar Bonilla, integrante del equipo de Godín Financiero, y hoy les voy a hablar acerca de los testamentos. Vamos a tocar algunos puntos como lo son el testamento como herramienta financiera, qué es un testamento, cuál es la finalidad de un testamento, qué tengo que tomar en cuenta antes de otorgar un testamento y las facilidades para otorgar un testamento. El testamento como herramienta financiera. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de un testamento en un canal que es de finanzas personales? Es muy sencillo. Tratándose de nuestras finanzas personales, solemos tomar o establecer metas a largo plazo y elaborar una estrategia para alcanzar cada una de esas metas. Como, por ejemplo, el ahorro para el retiro, la contratación de diversos seguros para nuestra persona, para nuestros bienes, la creación de un fondo de emergencia, el ahorro para comprar un carro, una casa, para poner un negocio o para asegurar la educación de nuestros hijos. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? La previsión. Ese es el punto clave. Pensar en nuestro futuro y en todas y cada una de las adversidades que podemos llegar a afrontar. Al otorgar un testamento, estamos planificando nuestra sucesión, es decir, la forma en la que queremos que nuestros bienes sean repartidos en caso de que lleguemos a faltar. Y para el caso concreto, la meta a largo plazo es establecer o definir nuestra sucesión, planificarla. Y la adversidad es la muerte, en caso de que lleguemos a faltar. ¿Qué es un testamento? En este punto quiero hacer referencia a un tema muy particular. Es el pleito familiar por los terrenos de la abuela. Creo que todos hemos escuchado hablar de él. No faltan los memes, tampoco faltan las burlas acerca del tema, pero la dolorosa realidad es que se vive día con día en México. Tal vez nos ha pasado de forma personal o hemos conocido a través de amigos y conocidos alguna de estas situaciones. Pero es muy fácil evitar toda esta problemática. ¿Cómo? Otorgando un testamento. Un testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple obligaciones para después de su muerte. Un testamento es un acto estrictamente solemne y tiene las siguientes características. En primer lugar, no puedes otorgar un poder para que otra persona lo otorgue por ti. Siempre tienes que otorgar tu testamento de forma personal, si no, el testamento no vale. Es de sabios cambiar de opinión. Ese es el segundo punto. Si llegamos a cambiar de opinión o si nuestras circunstancias llegan a cambiar, siempre tenemos la posibilidad de cambiar nuestro testamento para adecuarlo a nuestras circunstancias las veces que consideremos necesarias. En tercer lugar, tenemos que una hoja escrita de tu puño y letra en la que dispongas de tus bienes para después de tu muerte no es válido, no vale. No puede llamarse un testamento propiamente dicho. ¿Por qué? Porque existen una serie de requisitos para otorgar un testamento. En la actualidad, la forma más segura y confiable de otorgar un testamento es ante un notario. El siguiente aspecto es que nada ni nadie puede obligarte a tomar una decisión que tú no quieres, a plasmarla en tu testamento. Y en este sentido, tienes derecho a recibir toda la asesoría necesaria para tomar una decisión consciente e informada. El siguiente aspecto es que es indispensable estar en pleno uso de nuestras facultades al momento de otorgar un testamento. Y para el caso es recomendable que no dejes esperar más tiempo. No esperemos a que llegue otra circunstancia como una enfermedad y nos impida elaborar. La edad a partir de la cual se puede hacer un testamento varía de un estado a otro. Tratándose de la Ciudad de México, la edad necesaria es de 16 años. ¿Cuál es la función de un testamento? Bueno, su finalidad es asegurar que nuestros bienes sean repartidos en la forma en la que nosotros consideremos adecuado, de una manera ordenada y pacífica. Y para este caso me viene a la cabeza una frase de una película que se llama El Gran Hotel Budapest, del director Wes Anderson, que dice así: cuando el destino de una gran fortuna está en riesgo, la codicia de los hombres se extiende como un veneno en la sangre.
tíos, sobrinos, primos, parientes políticos con el más tenue vínculo, las más lejanas relaciones llegan de todas partes. ¿Y por qué hago referencia a esta frase? Porque se puede imaginar o se puede desprender el caos que genera no dejar una disposición testamentaria. ¿Por qué? Porque en ese momento muchas personas van a querer quedarse con nuestros bienes de una forma u otra y pueden suscitarse problemas entre nuestros seres queridos. Algunos van a decir cosas como: yo lo cuidé hasta sus últimos días, tratándose de la persona, por lo cual me corresponde tal cosa. O mi papá siempre quiso que yo me quedara con esta cosa, con este bien, y por eso se tiene que hacer. Cuando no dejamos un testamento, la ley designa a las personas que les corresponde heredar nuestros bienes, pero no tenemos que dejar de lado que se van a suscitar problemas necesariamente, ya sea entre nuestros familiares, como ya dijimos, o de carácter legal, que pueden ser muy costosos y durar mucho tiempo. ¿Qué tengo que considerar antes de otorgar mi testamento? Creo que todos hemos escuchado noticias acerca de millonarios o excéntricos en el extranjero que le dejan todos sus bienes a sus mascotas. Esto no se puede hacer en México, a lo mejor para desgracia de muchos, pero sí tenemos lo que se llama el principio de la libre testamentifacción. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro testamento nosotros le podemos dejar nuestros bienes a quien nosotros queramos. Podemos excluir personas si así lo queremos. Por ejemplo, si me peleé con mi mamá o con mi papá y no quiero dejarles nada, es válido hacerlo en el testamento. Pero hay una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de otorgar un testamento o de tomar este tipo de decisiones. En primer lugar, no necesitas tener hijos para otorgar tu testamento. ¿Por qué? Porque si estás soltero, puedes dejarle tus bienes a tus papás, a tus hermanos, etc. Pero lo que sí se recomienda es que si tus circunstancias llegan a cambiar y llegas a tener un hijo o dependientes económicos, cambies el testamento para que ellos no queden desprotegidos. Lo segundo que tienes que tomar en cuenta es que no tienes que hacer un listado de tus bienes al momento de otorgar un testamento. Basta con designar o hacer mención de que le quieres dejar tus bienes a tal persona para que tu testamento sea válido. Y en último lugar, es que no se requiere de un número determinado de bienes para otorgar un testamento. ¿Por qué? No es requisito tener bienes inmuebles, por ejemplo. No es necesario tener muchos bienes. En tercer lugar, es que no se requiere de un número determinado de bienes para otorgar un testamento. Y tampoco es requisito tener un bien inmueble. Si bien en un principio no tenemos muchos bienes, podemos llegar a tenerlos. Esa es la previsión que tenemos que tomar en cuenta al otorgar un testamento. ¿Qué facilidades tengo para otorgar mi testamento? Otorgar un testamento es más fácil de lo que crees. En primer lugar, no tienes que pagar ningún tipo de impuestos. Únicamente tienes que pagar los honorarios del notario y los gastos que se generan por enviar un aviso al Registro Nacional de Avisos de Testamento. También existen campañas a nivel nacional que promueven el otorgamiento de testamentos, como la llamada Septiembre, mes del testamento, en la que los notarios de todo el país reducen hasta en un 50% o más sus honorarios para que más gente se acerque y tenga la posibilidad de otorgarlo. En México es muy poca la gente que otorga su testamento. Por eso te quiero invitar a que aproveches el beneficio que existe en la Ciudad de México. Derivado de la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente, el Colegio de Notarios y la jefa de gobierno de la Ciudad de México celebraron un convenio para que el precio de los testamentos durante lo que resta del 2020 sea de 2,250 pesos. Este precio corresponde a lo ofrecido en la jornada septiembre, mes del testamento del año 2019. El único requisito es que el testamento se firme en las oficinas de la notaría. Para más información puedes consultar la liga que te vamos a dejar en la descripción del video o consultar la página del Colegio de Notarios y visitar al más cercano a tu domicilio o visitar al notario de tu confianza. Conclusiones. Aquí quiero cerrar con una reflexión.
¿Contratas un seguro para tu carro antes o después de un accidente? La respuesta puede parecer lógica. Obvio, antes de un accidente. Pero en el caso de que llegues a chocar o tener un accidente y no tengas seguro, puedes arreglar el siniestro de una forma u otra consiguiendo dinero, a lo mejor de tu fondo de emergencia o de otro lado. Traslademos ese caso a los testamentos. ¿Qué pasa si llego a faltar y no otorgué testamento? No hay marcha atrás. Por lo tanto, otorgar un testamento es un acto meramente de responsabilidad. Hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias.